Ahora resolvamos otro problema parecido al que resolvimos la vez pasada, que me tomó bastante tiempo porque iba muy lento con ese problema. Este está, bueno, bastante parecido. Nos dan una señal que es finita, que bueno, leamos el enunciado y tratemos de exprimir o de extraer la mayoría de datos que podamos. Que nos dicen que consideremos esta función de duración finita, x de t. Que vean que es de duración finita, no es periódica. Veamos que, bueno, tenemos aquí un pedacito o medio, o un triángulo acá de -2 a 1 y otro triángulo que va de 1 a 2. Que vean que podemos, o incluso nos lo dicen, el periodo es igual a 4, o igual podemos verlo de acá, que esa señal se va a volver a repetir al llegar a 2. Entonces vean que el periodo va de -2 a 2, o sea que el periodo es de 4. Bueno, más bien esto para una función pues periódica, con periodo igual a 4. Bueno, esto también sería si inmediatamente acá viene una réplica, bueno, o bien esta parte, pero que también podríamos tener el caso que aquí pues va a haber un espacio y aquí es donde se va a repetir. En este caso el periodo sería más grande. Pero más bien nos dicen que como el periodo es t sub p igual a 4, más bien la señal periódica que se va a conformar con esto va a quedar de esta manera. Que nos dicen entonces que conformamos una función periódica con periodo de 4 y nos dicen que bueno, va a tener, o bien siguiendo esta definición, esta es la definición que ya conocemos de periodicidad. O sea, x tilde de t va a ser la sumatoria de n igual a menos infinito hasta infinito de x de t menos n por t mayúscula sub p. O sea que vamos a tener copias de esta misma señal ubicadas a n por t mayúscula de distancia. Entonces, dado esto, determine y justifique si los coeficientes e sub k de la serie de Fourier de x tilde de t en la forma exponencial compleja. Vean que aquí está C sub k por e a la j omega 0 kt. ¿Cumplen o no simetría hermítica? Esa es la primera pregunta. Si cumple o no simetría hermítica. Determine y justifique la naturaleza de los coeficientes C sub k. Vean que, bueno, podemos rescatar cosas que acabamos justamente de hacer. Hablamos sobre la simetría hermítica, sobre la naturaleza de los coeficientes C sub k, si el valor será complejo o únicamente tendrá valor real o únicamente valor imaginario. Determine y justifique la rapidez de convergencia de los coeficientes C sub k. Luego nos piden expresar la función x de t en forma funcional en el rango que va de -2 a 2. Nos piden encontrar el valor CD o valor promedio de la función periódica. Y finalmente determine los coeficientes C sub k de la serie de Fourier para la síntesis de la función x tilde de t. Bueno, no, esto no es el último punto. O sea, nos piden encontrar los coeficientes C sub k de x tilde. Ahora nos dan una función periódica y de t, que es esta que está acá. Esa función, bueno, se puede conformar en términos de x tilde, utilizando, bueno, las propiedades de Fourier, desplazamientos, inversiones, escalamientos, en tiempo, en amplitud. O sea, la función x tilde la vamos a tomar como si fuera una piecita Lego y vamos a transmutarla de acuerdo a lo que las propiedades nos permiten. En este caso, desplazamientos, inversiones y escalamientos en el tiempo o amplitud. Entonces tenemos que ver cómo conformamos y de t a partir de x tilde. Y habiendo hecho eso, nos piden encontrar los coeficientes d sub k en términos de los coeficientes C sub k. Entonces vean que, como les había dicho, o sea, este tipo de problema es el problema clásico, bueno, en presencialidad, vean que es un problema bastante compuesto, o sea, está compuesto de diferentes cosas,
pero al fin y al cabo encierra algo muy finito sobre lo que podemos hablar en series de Fourier. Inicialmente, bueno, sobre la naturaleza de los coeficientes. Vean que vamos a corroborarlo al final, que si son complejos, reales o imaginarios, y su rapidez de convergencia, que si dependen de 1 entre k o 1 entre k cuadrado. Eso vamos a poder primero predecirlo y al final corroborarlo si nos sale bien. Y bueno, encontrar los coeficientes y luego encontrar los coeficientes de una señal compuesta a partir de la primera. Vean que esta es como la receta de problema. O sea, siempre seguimos el mismo, la misma línea. Entonces, para ya entrarle a resolver esto, la primera pregunta nos preguntan si cumple simetría hermítica o no, los coeficientes. Recuerden que la simetría hermítica tiene que ver con que si la señal es real. Entonces, bueno, aquí yo me estaba preguntando algo que quiero, bueno, corroborar con la cátedra, pero vean que aquí tenemos una señal x de t y eso nos debería indicar que esta es una señal, pues, real. Tendería a pensar que justamente siguiendo esta línea de pensamiento, para que esta señal sea imaginaria, debería tener un j multiplicado, ¿verdad? J x de t. Recuerden, bueno, eso tiene que, o podemos verlo como cuando estamos viendo mapeos, que teníamos una función f de z, que era una función que incluso podía depender de x y de y, y esta podemos expresarla como u de x y y más j v de x y y. Entonces, si fuéramos a graficar v, yo tendería a pensar que habría que poner jv de x y y. Entonces, bueno, este detalle me parece que nos debería hacer pensar que esta señal es real. O sea, que si fuera imaginaria, diría jx de t. Entonces, bueno, de esta manera podemos partir que la señal es real. Por tanto, cumple simetría hermítica. Que recuerden que implicaba la simetría hermítica, que los C sub menos K son los C sub K conjugados. Que eso implica que la magnitud de los C sub K es igual a la magnitud de los C sub menos K y que el ángulo de los C sub K, o más bien, el ángulo de los C sub menos K es igual a menos ángulo de los C sub K. Que esto era lo que implicaba la simetría hermítica. Y un poquito fuera, bueno, de este problema y tal vez una generalidad, esta simetría hermítica es importantísima en nuestro mundo, bueno, obviamente porque vivimos en un mundo de señales reales. Entonces cualquier medición en frecuencia que hagamos de un fenómeno real, del cual, bueno, vamos a medir nuevamente en frecuencias positivas, tendremos que, o bien para saber cuál es su representación en el tiempo, hay que hacer una extensión de los coeficientes o de las mediciones en la parte negativa, positiva, a la parte negativa, siguiendo esta simetría. O sea, que deben ser conjugados. Y a la hora de llevar eso de la frecuencia al tiempo nos va a dar una señal real. De lo contrario, no nos daría una señal real, ¿verdad? Que bueno, eso fue lo primero. Que la señal es real, por tanto, cumple inmediatamente simetría hermítica. Que ahora nos preguntan en la B, que esto no era 1, era A. En la B nos preguntan sobre la naturaleza de los coeficientes E sub K. Que podemos ver que esta señal es par. O sea, si pensáramos que el eje es como una hoja y bueno, aquí no se ve por el algoritmo de la cámara, pero bueno, tal vez si pensáramos en que la señal la podemos doblar y pegar, o sea, en un lado vamos a tener la parte positiva, en un lado la parte negativa y la doblamos y las pegamos de esta manera, la señal va a coincidir punto a punto, ¿verdad? Va a coincidir aquí y aquí, o sea, va a coincidir punto a punto. O bien que
Otra forma es decir que x de t es igual a x de menos t. Esto es simetría par. Y esto inmediatamente nos da, que bueno, lo voy a poner acá, la señal tiene simetría par. Esto nos va a indicar que los coeficientes c sub k son reales, meramente reales. Entonces vean que podemos ya anticipar una respuesta. O sea, si los coeficientes que vamos a calcular nos dan con un j o algo real más algo imaginario, ya eso es complejo, hubo un problema. Entonces vean que de esta manera podemos, o ustedes pueden verificar si lo hicieron bien o no, ¿verdad? Y adicionalmente en la C nos preguntan sobre la rapidez de convergencia. Entonces veamos que esta señal tiene una discontinuidad en -1. Por tanto, la convergencia de los C sub k debe ser proporcional a 1 entre k. Entonces vean que ya tenemos dos piezas de información muy importantes que vamos a poder corroborar al final, que los coeficientes tienen que dar reales y que tienen que ser proporcionales a 1 entre k. O sea, no nos puede quedar un 1 entre k cuadrado al menos solo. Puede haber una combinación, podemos tener una parte que dependa de 1 entre k y otra que dependa de 1 entre k cuadrado. Pero vean que la rapidez la da el elemento más lento. Entonces, justamente, con solo tener un elemento 1 entre k, ya va a durar, o bien esa va a ser la proporcionalidad de la convergencia con respecto a 1 entre k. Que ahora nos piden el valor CD. No, mentira. Vamos para la D. Que nos piden expresar x de t de manera funcional. Que expresar una señal de manera funcional es, bueno, vean que en este caso esta señal está hecha, bueno, por trozos o por pedacitos distintos. Esto va a ser una recta y esto va a ser una recta. O sea, no tenemos una única forma que nos describa la señal. O sea, no es solamente una recta o no es solamente una parábola, o sea, que esté dado por una sola ecuación, sino que va a estar dada por diferentes curvas. Entonces, bueno, vean que necesitamos, o bien, vean que de -1 a 1, aquí la señal es 0, de -1 a 1. De 1 a 2 va a seguir esta recta y de -2 a -1 va a seguir esta otra recta. Que bueno, aquí también es bueno si ganan un poco de intuición y que aprendan a hacerlo rápido. Vean que con solo observar esto, podemos decir que la pendiente en esta parte es de -1 y la pendiente en esta parte es de 1. Que eso deberían verlo porque pasando de -2 a -1, la señal, o bien la recta crece de 0 a 1. Entonces eso es una pendiente de -1. E incluso, bueno, podríamos hacer aquí una extrapolación de los valores de esta recta, también por acá. Y vean que, bueno, esto va a pasar por 2. Entonces, bueno, esta es una forma un poco rápida de realizar esto. No siempre es así, bueno, tan fácil, o a veces la pendiente puede ser de 2. Entonces, bueno, ahí hay que hacer el cálculo un poco más estricto, pero vean que no quita que la intuición sea útil también. O sea, si pueden hacerlo de esta manera, pues bien. Y si les va a tomar hacerlo paso a paso, pues ahí van aprendiendo poco a poco. Entonces, bueno, vean que esta señal es menos t más 2 en el tiempo que va de -2 a -1. Es 0, de -1 a 1, y es t más 2 de 1 a 2. Entonces esta es la forma funcional de esta señal, al menos de x de t. Recuerden que si hacemos x tilde de t, va a ser la extensión periódica. Entonces en este caso, la señal, bueno, se va a ver así, más o menos. Bueno, aquí la estoy dibujando un poco fuera de escala. Pero bueno, ahí se pueden hacer la idea de cómo es esta señal. O incluso podría tal vez aprovechar el dibujo de la solución.
Sí, voy a aprovechar el dibujo de la solución ahí para que les quede un poquito más claro. Que vean que así se va a ver x tilde de t. Esto es x tilde de t. Que ahora nos piden el valor CD de la función x tilde, que es la función con la extensión periódica. Entonces, bueno, vean que básicamente nos están pidiendo el valor promedio de esta señal. Nuevamente podemos reconocer que el periodo de esta señal comprende, bueno, este intervalo que va de -2 a 2. Nuevamente aquí es útil ganar algún nivel de intuición, que recuerden que el valor CD es el área bajo la curva. Eso pueden hacerlo de manera geométrica. Bueno, el área bajo la curva dividido entre el promedio. O sea, de manera formal, el C sub 0 es 1 entre T sub P por la integral sobre un periodo de x de t de t. O bien, en este caso va a ser x tilde, que es la señal periódica. Entonces, bueno, vean que nuevamente podemos hacerlo rápido de una manera intuitiva y, como les digo, cada quien va a su paso. Al menos yo aquí podría decir que, bueno, aquí tenemos un triángulo y este otro triángulo de alguna manera podría venir a completar un cuadrado que va a tener lado, bueno, sí, el lado 1. O sea, el área va a ser 1. En este caso, el área va a ser 1. Entonces vean que los C sub k es área entre periodo. Y esto nos va a dar un cuarto. Entonces vean que de una manera así como muy rápida e intuitiva, podemos calcular el valor promedio de esta señal. Que si no lo logran ver así de rápido, entonces bueno, tienen que recurrir a la integral de manera formal, que esto va a ser un cuarto que multiplica a la suma de dos integrales, la que va de -2 a -1, de t más 2, aquí creo que me equivoqué, esto más bien, esto aparte es t más 2 y esto es menos t más 2. Sí, de -1 a 2 va negativa. Entonces, esa integral es la integral de -2 a 1 de t más 2 de t, más la integral que va de 1 a 2 de menos t más 2 de t. Que bueno, aquí no me voy a ir por este lado. Les voy a dejar ahí de tarea que ustedes resuelvan estas integrales. Son, bueno, relativamente sencillas a nivel de cálculo integral, incluso más fácil, ¿verdad? Entonces esto les va a dar un cuarto por 1. O sea, justamente el área de esta curva es 1, como justamente lo hicimos aquí de una manera geométrica, aprovechando que, bueno, esos son triángulos, o sea, son formas sencillas, pero vean que si la señal dependiera o tuviera aquí una parte que fuera, no sé, exponencial o cuadrática, algo así, bueno, vean que igual se puede sacar por integral, pero al sacarlo ya de manera geométrica ya no es fácil, ¿verdad? Entonces, bueno, esto les va a dar un cuarto por 1. Entonces, bueno, con esto les queda que C sub 0 es igual a un cuarto. Siempre les digo que con ese coeficiente, o sea, aprendan a tener criterio. O sea, si esto les da negativo y ustedes ven que esta señal está por encima del eje o en la parte positiva del eje vertical, no es posible que esta señal tenga un coeficiente C sub 0 o un valor promedio negativo. Entonces vean que, o sea, esas cosas tienen que coincidirle. Y recuerden que, bueno, el papel acepta todo, la calculadora, lo que uno le meta y uno aprieta botones y ahí escupe algo. Ese resultado tenemos que saber interpretarlo. O sea, en ingeniería no nos podemos conformar con hacer el cálculo y decirle, tome, ese es el número y ve a ver qué hace con él. No, o sea, en la vida real de la ingeniería hay cosas, bueno, importantes en juego. No sé, imagínense la construcción de un puente o bien algo, bueno, que ya involucre vidas humanas, ¿verdad? No sé, como un avión, cosas así. O sea, cosas que son bastante críticas, donde hay que verificar que los resultados sean correctos. Entonces vean que siempre tienen que
analizar lo que obtienen. Ok, entonces bueno, ya calculamos el valor del C sub 0. Que vean que aquí, bueno, podemos ir igual marcando qué nos va dando. Incluso aquí, bueno, yo recuerdo que cuando hacía, bueno, exámenes en licenciatura, que yo iba siempre ahí contando puntos como si fueran, no sé, confites y ahí calculando, bueno, más o menos por dónde iba, si me hacía falta o si ya estaba más o menos bien. Que vean que ahora nos falta entonces determinar los coeficientes C sub k de la serie de Fourier de X tilde. Nuevamente, para esto tenemos dos opciones. Podemos utilizar la definición de la integral o la otra es utilizar las propiedades de integración y derivación. Ese proceso es un poco más largo, pero creo que requiere pasos más sencillos. En cambio, el método por integración por la definición es un poco más corto, pero es muy, muy engorroso porque incluso vean que pueden anticipar que esta integral va a quedar como un t más 2 por e a la menos j omega 0 kt. Entonces vean que es un t por e a la j. Eso hay que integrarlo por partes. O bien, bueno, hay tablas de integrales, pero de lo que recuerdo, o sea, de estas soluciones hay que tenerle mucho, mucho cuidado y se puede ser peligroso, digamos, de que se puede fallar. Entonces, bueno, hagamos esto por la propiedad de integración y derivación, que es como más o menos el método que yo les había dicho que era como un inception, que es empezar a derivar, vamos a ir descendiendo niveles, se nos va a ir separando la señal en señales que son meramente impulsos y señales que no son impulsos. Las señales que son impulsos ya no hay que hacerles nada. Las señales que no son impulsos hay que seguirlas derivando hasta llegar a un punto donde lleguemos a una señal con únicamente impulsos. Ya en ese momento no hay nada más que derivar y ahí nos vamos a ir para arriba utilizando la propiedad de linealidad también, o sea, sumando que si una señal se nos separó en una parte que tiene impulsos y otra que no tiene impulsos, vamos a calcular los coeficientes de cada una y los sumamos por linealidad. Entonces, que vayamos, bueno, aquí va a haber que ir dibujando las señales. Entonces aquí vamos a tener X. Aquí propiamente sería X tilde, pero para no andar poniéndole más símbolos de la cuenta a las cosas, digamos que esto es X de T. Entonces bueno, aquí vamos a marcar que esa señal es, bueno, propiamente sería de esta manera, ¿verdad? Que la señal periódica, vean que aquí estamos calculando los coeficientes de la señal periódica. Que esto va a ser X de T. Ahora esta señal vamos a tener que derivarla. Entonces vamos a tener X' de T. Vean que incluso aquí podemos ir llevando un registro. Tenemos X de T. Esta X de T tendrá coeficientes C sub K. Esa señal la derivamos y esa señal va a tener coeficientes, podemos ponerle C' sub K o C sub K'. Que cómo va a ser la derivada de esta señal. Que vean que vamos a trabajar sobre un periodo y en este caso escogemos trabajar en el periodo que va de menos 2 a 2. Y vamos a utilizar la definición de la función dentro de ese rango. Vean que la función definida de 2 a 4 tendrá señales distintas. O sea, esta señal es t posiblemente menos 3 o menos 4, no sé, algo así. O sea, va a ser una señal diferente. Entonces vean que, o sea, vamos a usar el rango que va de menos 2 a 2, pero hay que saber qué señales estamos justamente integrando. O sea, no si integran esta señal de 1 a 2, lo que están integrando es esto que está por acá y les va a dar negativo. Entonces, o sea, tienen que saber que les está coincidiendo el periodo con la definición de la función que estén utilizando. Entonces, vean que esta pendiente es positiva. Entonces, significa que
de menos 2 a menos 1 tendrán, bueno, una señal constante, que de menos 2 a 1 vamos a tener una señal constante. Y vean que aquí, bueno, y siempre les digo, revisen cuál es la dirección de la señal, si va hacia abajo o si va hacia arriba. Vean que en esta parte va hacia abajo y en esta parte va hacia arriba. Y aquí tenemos una discontinuidad. Esa discontinuidad, bueno, la derivada de una discontinuidad es un impulso. Y el tamaño del impulso es el tamaño de la discontinuidad, que en este caso es de 1. Entonces vean que vamos a poner aquí lo voy a poner en rojo. Vamos a tener un impulso de valor menos 1. Y por acá, bueno, la derivada de esta discontinuidad va a ser un impulso positivo. Incluso podemos ponerle nombre. Esto es delta de t menos 1 y esto es de, menos delta de t más 1. Y adicionalmente, vean que aquí tenemos una pendiente negativa de menos 1. Entonces aquí vamos a tener un valor constante de menos 1. Entonces llegamos al punto donde tenemos una señal que es una suma de impulsos y una señal que no son impulsos. Entonces aquí esto lo vamos a separar en dos señales distintas. Que voy a aprovechar el mismo dibujo. Incluso, bueno, aquí separarlo de esta manera. Entonces, bueno, por el lado derecho vamos a tener, bueno, los que son impulsos, que ya no hay que seguirle haciendo nada. Y bueno, tenemos que cambiarle también el nombre a la función. Aquí, bueno, pueden ponerle x' sub 1. Pero eso sería, bueno, puede ser peligroso viéndolo, bueno, hacia el futuro del problema, que tal vez esta señal yo tenga que derivarla. Entonces aquí va a tener 2'. Esto es un problema de simplemente notación. Creo que tal vez lo fácil sería ponerle x1 y x2. Entonces si fuéramos a derivar una sería, bueno, x1', y si no la derivamos es x1. Entonces aquí podemos decir x1 de t y x2 de t. O sea que x' de t es igual a x1 de t más x2 de t. Y adicionalmente, bueno, x1 de t tiene coeficientes C1K. Podemos ponerle C1K. Y x2 de t puede tener coeficientes C sub 2K. Entonces, bueno, vean que si alguna de estas, bueno, y definitivamente vamos a tener que derivar alguna, podemos ponerle ahí el prima. Entonces vamos a tener, eso es meramente notación, pueden ponerle los nombres que quieran mientras sean apropiados, ¿verdad? Ok, tenemos estas dos señales. Ahora, bueno, para esta necesito borrar los impulsos. Entonces ahora necesitamos derivar esta función acá. Esa función es, bueno, en realidad podía utilizar, en realidad esta es x1', como les dije. Y ahora hay que derivar eso que está acá. Vean que en ese caso tenemos 4 discontinuidades. Esta va para arriba, esta va para abajo, esta va para abajo y esta va para arriba. O bien, podemos marcarlo más bien acá. Que voy a necesitar este espacio para más bien dibujar los deltas. Que vean que la derivada en este punto y en este punto es 0, porque tiene un valor constante. Entonces únicamente nos van a quedar los 4 impulsos. Entonces el de acá habíamos dicho que era positivo. El de acá habíamos dicho que era negativo. Este de acá es negativo. Y este de acá es positivo. Y podemos ponerles nombres también. Vean que esto es delta de t menos 2. Esto es menos delta de t menos 1. Menos delta de t más 1. Y esto es delta de t más 2. Aquí adicionalmente podemos anticipar algo.
que es lo que yo les digo que recuerden, bueno, si recuerdan el ejercicio pasado, que estos deltas al multiplicarlos, bueno, dentro de una integral por el exponencial complejo, justamente me extrae el valor del exponencial complejo en ese punto. Entonces, de la integral nos van a quedar 4 valores exponenciales. Y vean que 2 van a ser complejos conjugados. Bueno, vamos a tener 2 pares. Estos pares de impulsos se van a convertir en un seno o en un coseno, dependiendo de su naturaleza. Vean que estos dos de arriba son pares y los de abajo también son pares. Vean que esto nos va a dar un coseno y esto nos va a dar un coseno. Y vean que estos que están acá son impares, entonces estos deltas nos van a dar un seno. Vean que esto podemos anticiparlo desde antes de calcularlo. Entonces con esto pueden corroborar si lo que están haciendo está bien o no. Entonces, bueno, aquí adicionalmente tenemos que x sub 1' de t tiene coeficientes C1k'. Entonces, bueno, ya tenemos el plan en general. Vean que es calcular los coeficientes de esta señal, integrarlos. Por aquí va una integral. Esto nos va a dar unos coeficientes de esta señal. Y bueno, calculamos los coeficientes de esta otra señal. Estos dos los sumamos. Y para ir al siguiente nivel los integramos. Llegamos a esta que está acá. Y nuevamente para ir a este otro nivel hay que volver a integrar. Entonces, por eso es que yo le llamo un inception, que descendemos incluso a un segundo, tercer nivel y tenemos que irnos para arriba. Entonces vean que esto es como el plan general, más o menos. Voy a eliminar todo esto. Ustedes pueden hacerlo ahí si gustan en sus notas. Entonces, bueno, ahora para tratar de avanzar un poco rápido, bueno, ya que tenemos el dibujo, ahora es calcular todo esto. Sería bueno hacer un recuento de las señales que tenemos. A esta señal x1' de t, esto es igual a delta de t más 2 menos delta de t más 1 menos delta de t menos 1 más delta de t menos 2. Esta es la señal x1'. Y la señal x2 es igual a menos delta de t más 1 más delta de t menos 1. Vean que x2 es esta que está por aquí arriba. Entonces, bueno, sabiendo cuáles son nuestras señales, vamos a calcular los coeficientes de C sub 1k'. Que los coeficientes C sub 1k' son iguales a 1 entre 4, que es el periodo, por la integral sobre un periodo de, bueno, la señal, aquí tenemos delta de t más 2 menos delta de t más 1 menos delta de t menos 1 más delta de t menos 2, que multiplica al exponencial complejo, e a la menos jk omega 0 t minúscula de t. Y bueno, aquí tal vez era importante notar, o bien podemos hacerlo justamente en este momento, que recuerden que omega 0 es igual a 2pi entre t sub p, que es igual a 2pi entre 4, que es igual a pi medios. Entonces vean que podemos darle un valor a omega 0. Omega 0 es pi medios. Para el problema anterior, omega 0 era 2pi entre t sub p. Y el problema está dado en términos de t sub p. Igual podemos resolverlo, pero en este caso vean que tenemos un valor. Entonces, por el teorema del muestreo, y aquí voy a ir un poco rápido, vean que aquí podemos, que aquí hay que aplicar distributividad, o sea, multiplicar cada delta por el exponencial complejo. Eso nos va a dar una suma del exponencial e a la menos j k omega 0t por cada delta. Recuerden que el teorema del muestreo nos dice
que tener la integral de una función por un delta, el resultado de esa integral es la función evaluado en el punto de ese delta. Entonces vean que esto es en t igual a menos 2, esto es en t igual a 1, a menos 1, t igual a 1 y t igual a 2. Entonces es básicamente evaluar e a la menos jk pi medios, que es omega 0, evaluado en menos 2, que ese es para el primero, evaluado en menos 2, menos e a la menos jk pi medios, evaluado en menos 1, menos e a la menos jk pi medios, evaluado en 1, más e a la menos jk pi medios, evaluado en 2. Eso nos va a quedar un cuarto que multiplica e a la menos jk pi menos e a la menos jk pi medios. Este se me hace positivo por estos dos negativos que tenemos acá. Y por este lado tenemos e a la menos jk pi medios más e a la menos jk pi. Entonces vean cómo tenemos aquí e a la menos jk pi. No, más bien, este es positivo, ¿verdad? Sí. Tenemos e a la jk pi más e a la menos jk pi. Esto se nos tiene que conformar en un coseno, como les había anticipado acá. Y estos otros que están acá nos tienen que dar un coseno negativo. Entonces vean justamente cómo está este menos aquí. Podemos sacarlo a factor común. Entonces, bueno, aquí podemos agrupar. Bueno, tenemos un cuarto. Podemos agrupar e a la jk pi más e a la menos jk pi menos e a la jk pi medios más e a la menos jk pi medios. Que ya en ese punto tienen que ver que los exponenciales complejos, en general hay que combinarlos para conformar senos y cosenos, justamente para hacer una función real. Vean que aquí, bueno, justamente para convertir esto a un coseno hay que multiplicarlo por 2 y dividirlo entre 2. Entonces vean que aquí podemos sacar, bueno, eso que está acá, bueno, se nos va a conformar en un coseno. Vean que nos va a quedar el 2 multiplicando, que podemos sacar a factor común. Podemos sacar a factor común el 2, entonces nos va a quedar 2 cuartos que multiplica coseno de k pi menos coseno de k pi medios. Y el coseno de k pi, y esto podrían irlo apuntando, coseno de k pi es menos 1 a la k. Sería bueno que vayan apuntando esos valores de coseno de k pi o coseno de k pi medios, seno de k pi medios, los valores, y bueno, si k es par o impar o si aplica para todos, que eso pueden sacarlo, bueno, simplemente se ponen a darle valores a k, o sea, calculan coseno de pi, de 2pi, 3pi, etcétera, se van a dar cuenta que esto es menos 1 a la k. Entonces, de esta manera podemos decir que los c sub 1k' es menos 1 a la k menos coseno de k pi medios. Coseno de k pi medios nos va a dar valores ahí, menos 1, 0, 1, van a dar valores distintos, bueno, dependiendo de si k es par o impar. Ese análisis podemos hacerlo hasta el puro final. Entonces, de esta manera nos quedan los c sub k de esta manera, que ya con esto terminamos esta parte. ¿Qué, alguna pregunta? Ahora calculemos los coeficientes de x2, que son c sub 2k. O bien, incluso más bien podríamos, bueno, sí, calculemos esos. Es que aquí tengo una notación distinta, entonces tengo que ver cuál es cuál. Sí, en este caso serían los coeficientes de x2, que son c sub 2k. Ajá. Que hagamos el cálculo de c sub 2k. Ok, c sub 2k es igual a 1 entre 4, que es el periodo, por la integral que va de un periodo. ¿De qué señal? Esa que está acá, que es esa que está por acá también.
que es menos delta de t más 1 más delta de t menos 1. Entonces ponemos acá menos delta de t más 1 más delta de t menos 1. Vean aquí, bueno, tienen que tener bien presente los signos del delta y del desfase o el desplazamiento en el tiempo. Que no se confundan. Esto se multiplica por e a la menos jk pi medios t de t. Que nuevamente por el teorema del muestreo, esto equivale a evaluar la función, en este caso e a la menos jk pi medios t, evaluarla en el punto donde está el delta, que en este caso es, este está en menos 1 y este está en 1. Vean que tienen que tener esto muy bien presente porque podría pasar dos cosas. Se equivocan, pero la señal es par, entonces no importa. O se equivocan y ahí les queda un menos, el menos sí hace diferencia, entonces ahí sí les va a dar diferente. Entonces vean que tienen que fijarse bien. Vean que esto les va a quedar menos e a la menos jk pi medios evaluado en menos 1 más e a la menos jk pi medios evaluado en 1. Esto les va a quedar un cuarto que multiplica, bueno, podemos darle vuelta, e a la menos j, o bien, podemos sacar un menos a factor común más bien. Vean que siempre tiene que quedar el positivo de primero o el exponente positivo de primero. E a la, vean que aquí este menos se cancela con este otro, entonces nos queda e a la j k pi medios menos e a la menos j k pi medios. Entonces vean cómo esto, bueno, se va a conformar en un seno, o esto tiene forma de seno. Simplemente hay que multiplicar y dividir entre 2j y eso que está acá se va a convertir justamente en seno de algo. Entonces esto nos va a quedar, bueno, vean que el 2 se cancela con el 4, nos queda que los c sub 2k, así le habíamos puesto, es igual a menos j medios que multiplica seno de k pi medios. Entonces vean que ya calculamos los C sub k de ese que está por acá. Ahora necesitamos hacer este paso donde vamos a tener que integrar los coeficientes que encontramos para x1'. Entonces tenemos que los coeficientes de x1 son C sub 1k. Entonces los coeficientes C sub 1k, son iguales a C sub 2k. No, mentira, C sub, que nuevamente vean que aquí es importante para no confundirse, solamente por rigurosidad matemática. C sub 1k', C sub 1k' entre jk omega 0. O bien, podemos poner aquí de una vez pi medios. Vean que esto era justamente esos que están acá. O sea, eso que está aquí hay que dividirlo entre jk pi medios. Que vean que extremos por extremos, o sea, 2 por esto de arriba. Vean que, bueno, este 2 se va a cancelar y nos va a quedar menos 1 a la k menos coseno de k pi medios entre jk pi. O bien podemos pasar el j arriba como negativo. Entonces c sub 1k es igual a menos j que multiplica a menos 1 a la k menos coseno de k pi medios entre k pi. Que vean que pueden expresarlo de varias maneras. Incluso pueden meter el j, el menos, y esto puede quedar como j que multiplica a coseno de k pi medios menos 1 a la k. O sea, pueden darle vuelta nada más, pero vean que es lo mismo completamente. Que habíamos dicho
O bien, vean que ya tenemos los coeficientes de x1 y de x2. Entonces, habíamos dicho que los c sub 1k, o bien que x' de t es igual a x1 más x2. Que copiemos esto que está acá. Esto implica que los coeficientes c sub k' son iguales a c sub 1k más c sub 2k. Y justamente ya los tenemos. Entonces podemos decir que c' sub k es igual a los c sub 1k, que son, bueno, hot, eso que está por acá, copiémoslo, más los c sub 2k, que ya los habíamos calculado también. Vean algo interesante de esto. Bueno, hemos dicho que los coeficientes tenían que ser reales, ¿verdad? Vean que aquí tenemos j algo menos j algo. O sea, esto es imaginario. Y justamente cuando lo integramos, dividimos entre j y ese j se va a eliminar y va a quedar positivo. Entonces vean cómo las cosas tienen que engranar de alguna manera. Vean entonces que los c sub k, a ver cómo nos queda esto. Aquí tratemos de homogenizarlo. Esto nos va a quedar j que multiplica coseno de k pi medios menos 1 a la k entre k pi menos seno de k pi medios entre 2, que esos son los c sub 1k. Y habíamos dicho que los c sub k son los c sub k' entre jk omega 0, que es igual, bueno, a c' sub k o c sub k', el orden que quieran, entre jk pi medios. Entonces vean que es básicamente tomar esto que está acá, y dividirlo entre jk pi medios. Vean que esta j se cancela con esta j. Este 2 lo pasamos aquí a multiplicar, que se va a cancelar con este y va a quedar este 2 que multiplica por acá. Y este kpi se va a dividir con, o bien, se va a agregar a este otro kpi. O sea, este término nos va a quedar kpi todo al cuadrado. Entonces, los c sub k nos van a dar 2 coseno de k pi medios menos 2 por menos 1 a la k menos seno de k pi medios. Bueno, esto vamos a tener que separarlo. Esto va a quedar dividido entre k pi al cuadrado y esto va a quedar dividido entre k pi. Entonces, bueno, ya con esto llegamos a una forma, bueno, ya final de los c sub k. Aunque sería bueno analizar para k par y k impar, justamente para llegar a una solución un poco más compacta. Vean que por llegar acá ya están bien, pero usualmente los c sub k se expresan aquí como algo para k par, algo para k impar y algo para k igual a 0. Entonces, bueno, vean que aquí hacemos esta distinción. Entonces sería bueno analizar, bueno, qué pasa con k par. Aquí, bueno, esto lo voy a pasar rápido, pero sí les dejo a ustedes que le den un poco más de mente. Tienen que hacer incluso un gráfico de seno y de coseno y ver cuáles son los valores para k pi medios o k pi, etc. Entonces, cuando k es par, seno de k pi medios, ¿cuánto da? Esto siempre va a dar 0. Que recuerden que el seno, bueno, comienza en 0. Y este punto que está acá, esto es pi medios. Entonces, para 0 es 0, para pi medios es 0, para 3 pi medios, o sea, ahí ustedes pueden hacer el gráfico y evaluarlo. Aquí simplemente voy a ponerles el resultado. Seno de k pi medios es 0. Coseno de k pi medios es igual a menos 1 a la k medios. Y menos 1 a la k siempre va a dar 1. Con eso, al evaluar, bueno, esto se sub k por acá, siempre nos va a dar que
C sub k es igual a 2 entre k cuadrado pi cuadrado, que multiplica a menos 1 a la k medios menos 1. Que esos son los C sub k para k pares. Ahora, para k impares, tenemos que seno de k pi medios es igual a menos 1 a la k menos 1 entre 2. Que vean que esos son resultados importantes, pueden apuntarlos en su formulario y traten de encontrar por qué esto da de esta manera. Y coseno de k pi medios siempre va a ser 0. De esta manera, estos C sub k nos van a quedar como menos 2 a la menos 1, bueno, menos 2 por menos 1 a la k entre k a la 2 pi a la 2. Que vean que ese término es justamente ese que está acá. Que bueno, tiene sus valores si k es, bueno, par o impar. Y por el lado del seno nos va a quedar menos 1 a la k menos 1 entre 2 entre k pi. Y podemos, bueno, sencillamente agruparlo. Esto nos va a quedar, bueno, podemos homogenizarlo. Nos va a quedar k pi abajo. Vean que hay varias formas de demostrar esto, o bien de agruparlo. Hay varias formas y bueno, y si lo hacen bien, todos van a estar bien, ¿verdad? Entonces, con eso ya podemos decir que los C sub k son, y ahora bueno, copiemos eso que está aquí. Bueno, habíamos dicho que era 1/4 para k igual a 0, ¿verdad? Que los C sub k van a ser, bueno, esta expresión que está acá. Aquí, bueno, tengo la ventaja de que puedo hacer copy-paste. Esto para k par y este otro para k impar. Entonces ya eso sería una respuesta un poco más simplificada. Pero si llegan a este valor que está por acá, ya está bien. Posiblemente en este examen pasar de aquí a aquí hubiera involucrado un punto adicional. Y ya. Entonces, bueno, fue un poco largo, pero yo creo que si tenemos el mapa, vean que eso se parece a un árbol que va separándose, un árbol binario, tal vez para los de computadores que entienden mejor esto que los de electrónica. Vean que se va haciendo como un árbol binario hacia abajo y la cuestión es irnos para arriba. Entonces, bueno, es igual, aquí voy lento, lo voy explicando, pero esto, bueno, este problema está para hacerse tal vez en 1 hora justamente. Entonces, bueno, vean que si lo hacen rápido, pues yo creo que sí les da tiempo. Entonces, bueno, a ver si terminamos ahorita. Ya tenemos la F. Ahora nos quedan 2 puntos. Nos dicen, bueno, ya lo que queda más fácil, dado que lo que hicimos está bien. Ok, nos dicen que tenemos la función y de t. Nos piden expresar y de t en términos de x de t. Entonces, bueno, hay que tomar x de t y verla como si fuera una pieza de Lego, no sé, estirarla, comprimirla, aumentarle su valor vertical o incluso girar, no sé, podemos hacer varias permutaciones. Vemos que el periodo de esta función es 2 en este caso y podríamos reconocer que x de t es esta parte que está por acá. X de t es esta parte que está por acá. Y vean que si desplazamos x de t medio periodo, justamente, que aquí voy a sacar tal vez el dibujo de la solución, que tal vez para que se vea más fácil. Que vean que si le sumamos a x tilde de t esa misma señal, pero bueno, incluso esto puede ser más menos. Esto puede ser x tilde más x tilde de t más menos 2. O sea, puede ir en cualquier lado en realidad. Esto más bien, hagámoslo abajo.
Entonces, bueno, de esta manera y de t es igual a x tilde de t más x tilde de t más menos 2, que esa es la forma en la que conformamos y de t como una combinación lineal de x tilde. Entonces, bueno, y de t tiene coeficientes de sub k. Y ya sabemos que x tilde tiene coeficientes c sub k. Entonces, la idea ahora para finalizar es encontrar, bueno, los coeficientes de e sub k a partir de los coeficientes de c sub k. Vean que aquí tenemos que aplicar linealidad. O sea, la linealidad está aquí en esta suma. ¿Cuáles propiedades tenemos que aplicar? Linealidad y desplazamiento en el tiempo. Entonces, ¿cómo van a ser los coeficientes de sub k? De sub k son c sub k, que bueno, vean que vienen de x de t, vienen los c sub k. Y tendremos los c sub k multiplicados por e a la menos j omega 0 k tau, donde tau, bueno, en este caso puede ser más menos 2, o sea, puede ser cualquiera de los dos. En este caso usemos tau igual a 2. Entonces esto es igual a c sub k más c sub k que multiplica e a la j, omega 0 era, bueno, k pi medios, que multiplica a 2. Esto nos queda como c sub k más, o bien, podemos ya sacar c sub k a factor común. Nos va a quedar 1 más e a la menos j k pi. Y habíamos visto anteriormente que e a la menos j k pi es igual a menos 1 a la k. Entonces nos quedan que los d sub k son iguales a los c sub k, que multiplica a 1 más menos 1 a la k. Y bueno, vean que menos 1 a la k es 1 si k es par y es menos 1 si k es impar. Entonces vean que aquí vamos a tener más menos 1 en este lado. Entonces vamos a tener 1 más 1 o 1 menos 1, que nos va a dar 2 o nos va a dar 0. Entonces en general podemos decir que los d sub k son 2 veces c sub k para k par o 0 para k impar. Entonces, bueno, aquí podríamos tomar, pues, más bien calculamos cuál es el valor promedio de esta nueva señal y de t. ¿Cuál es el valor c sub 0? Ese tal vez no lo podemos sacar tal vez de estas propiedades así como están, pero podemos calcularlo, bueno, a mano. Vean que el promedio de esto, bueno, más bien el periodo, este t sub p es igual a 2. Entonces vean que esto es como tener, bueno, este triángulo acá y este otro podemos pasarlo por acá. Entonces vean que esto me da un área de 1 y 1 entre 2 es un medio. Entonces, bueno, vean que así de manera analítica muy rápida pudimos sacar el d sub 0, coeficiente d sub 0. D sub 0 es igual a un medio. Y si no, esto es igual a 1 entre 2 por la integral de t sub p de y de t de t, que si hacen esta integral les va a dar lo mismo. Entonces, tal vez ya para finalizar, podemos expresar los d sub k ya de una manera un poco más formal y final también. Que vamos a tener que los d sub k son un medio para k igual 0. Para k impar van a ser 0, entonces simplemente nos interesa el punto par, o bien la expresión para k par, que es esta que tenemos acá. Vean que tenemos que multiplicarle 2, entonces este 2 se nos va a convertir en un 4. Y 0 para k impar. Y un medio para k igual a 0. Entonces ya con esto, bueno, ya este es el final del problema. Entonces vean que nuevamente podemos llegar a una forma funcional de los coeficientes. Y ahí viene especificada para k igual 0, k par y k impar. O sea, ese es el resultado final. Y bueno, y una pregunta de examen en el contexto actual puede ser en esta forma.
cómo son los coeficientes para esta señal. Entonces nos pueden aquí dar varias opciones para k igual 0, k par, k impar. Entonces, bueno, vean que esto puede ser una opción, pueden haber varias opciones que obviamente van a estar con algo modificado o algo equivocado. Entonces, bueno, con esto terminamos este problema. Y nuevamente, tal vez ya habiendo visto el anterior, ya pueden ver que, como se los dije al puro inicio, esto es un patrón de problema en presencialidad. Vean que es bastante elaborado o complejo en el sentido de que tiene muchas partes distintas, pero todo tiene que ver con lo mismo. De una señal no periódica, se puede hacer una extensión periódica que va a tener coeficientes de Fourier. Podemos sacar la forma funcional de esa función, valga la redundancia. Podemos anticipar si los coeficientes van a ser reales o van a tener una convergencia de 1 entre k o 1 entre k cuadrado. Podemos conformar una señal nueva a partir de esa señal. Podemos encontrar los coeficientes de la primera y encontrar los coeficientes de la segunda a partir de la primera por propiedades. Esto es básicamente todo lo que se puede hacer con respecto a series de Fourier, bueno, en general.